podríamos repasar un ejercicio de apalancamiento. De apalancamiento. Sí, ¿Qué listo. parte específicamente? Lo que pasa es que es bastante larguito para poder elaborar un estado de resultados. El de clasificar el estado de resultados en costos fijos y variables, o tienen problemas en calcular los índices. Adriana, ¿cuál es el área que tienes Practicamos los dudas? índices, licenciado. ¿El cálculo de los índices? Sí, licenciado. Que, a ver. Ok, chicos, entonces, el primer tema es efectuar una buena y correcta clasificación de sus costos totales, tanto fijos como en variables, que les permita a continuación
poder construir una matriz como este caso, donde al centro ustedes puedan tener un resumen abreviado de lo que es su estado de resultados en una situación inicial. En el tema del que tenemos que determinar cada uno de los índices, partimos de esa situación inicial y hacemos validar principalmente 3 cosas. La primera línea que hacemos variar es el nivel de las ventas. Esa variación puede ser hacia arriba o hacia abajo, no interesa, ni tampoco la magnitud de la misma. La variación de las ventas les va a dar el primer componente de una división que permite determinar el índice de apalancamiento operativo. La división es colocar como numerador la variación de las unidades físicas vendidas. Repito, si la variación puede ser operativo. Y en el denominador, ¿qué va a ir? Lo que tiene que ir es la variación de la utilidad antes de intereses, antes de impuesto. Entonces, como habíamos visto en el ejemplo que están viendo, no importa si la variación en el número de unidades vendidas es en todos los casos, dividir esa variación de las ventas, o sea, en otras palabras, la fórmula del índice de apalancamiento financiero es igual a tener la variación de las unidades físicas vendidas sobre la variación de la utilidad antes de intereses, antes de impuesto, ¿no? Esta división va a dar pie a lo que es el índice de apalancamiento operativo, sin interesar si la variación ha sido hacia arriba o hacia abajo. Lo importante es de que estas dos variaciones van a reflejar el comportamiento que se tenga en las unidades físicas vendidas y en la utilidad antes de intereses, antes de impuestos. Y en todos los casos, como ustedes están viendo, el índice llega a ser el mismo. Entonces el gerente ya sabe que si llega a determinarse una proporción, una variación de rebaja en las ventas, él ya sabe que va a haber una rebaja también en las utilidades antes de intereses, antes de impuesto. Pero en vez de estar calculando todo el cuadro, lo único que es agarrar este número, que es 2.77, y simplemente con ese número, él ya sabe, el gerente ya llega a conocer cuál va a ser la variación en las utilidades. ¿Qué quiero decir? La relación que se determina en el ejercicio es 1 a
2.77. Entonces, si por ejemplo, nosotros sabemos que las ventas están sufriendo un deterioro del 148%, es decir, estaba bajando las ventas en 148%, o 14%, digamos, ¿no? Si más es más fácil. Si las ventas están sufriendo un deterioro, una disminución, el 14% va a bajar. Y va a bajar 7. Es decir, porque por cada punto porcentual de utilidad baja 2.77 las unidades físicas vendidas. ¿Entiende? Entonces, a ver, lo haremos al revés. Si la disminución de las utilidades antes de intereses, antes de impuesto, es 14%, la disminución de las ventas será 14 por 2.77. Entonces, si las utilidades caen en 14%, gracias al índice de apalancamiento operativo, sabemos que las ventas van a caer en 38.78%, o sea, 2.77 veces más. Eso es lo que nos estaría diciendo este indicador. Si bajan las utilidades 14%, se va a ver una disminución en las ventas de 38%. Si aquí en vez de bajar las utilidades tendrían un incremento, supongamos del 8%, las ventas experimentarían un incremento también en este caso del 22.16%, es decir, 2.77 veces más que lo que pasa en la utilidad. Entonces, con este famoso numerito, nosotros podemos hacer, en otras palabras, un cálculo y apreciar cuánto va a bajar nuestras utilidades dado un nivel de ventas o cuánto se va a impactar en las ventas dado un nivel de utilidad. Y como la empresa va a estar expuesta en el corto plazo a cualquier situación, sea de incrementar las ventas o de disminuir las ventas, en cualquier escenario, el índice de apalancamiento operativo siempre va a resultar ser el mismo. Sea que estemos hablando de una empresa unipersonal, o sea de lo que estemos hablando, como en el caso que vimos, de una empresa societaria. La diferencia es que entre una empresa
personal habíamos visto el cálculo del índice de apalancamiento operativo y el índice de apalancamiento financiero a nivel de la utilidad neta. En cambio, cuando vemos el caso de una empresa societaria, vemos a nivel de la utilidad, no, del dividendo por acción, distribuido por acción. ¿Ok? Miren, sé que no está muy vaga, digamos, esta aclaración. Lo que pasa es que lamentablemente no me encuentro muy bien de salud. Es mes del país hoy día y con una así que no estoy con buenas condiciones de poder desarrollar la clase. Pero no obstante de eso, mm, lo único que tiene que hacerse es guiarse por las 2 fórmulas que les he dado para calcular el índice de apalancamiento operativo y el financiero. Y guiarse en las 2 maneras en que pueden ustedes calcular, sea de una empresa unipersonal, en el caso del índice de apalancamiento financiero a nivel de resultado neto de gestión, o como habíamos hecho en el caso de una empresa societaria, viendo la variación que sufren los dividendos por acción. Esa es la única diferencia, ¿no? Pero el índice de apalancamiento operativo en los 2 tipos de empresas llega a ser el mismo, nada más. Entonces, si bien el cuadro parece largo de hacer, lo que hicimos es desarrollar en distintos escenarios hacia arriba y hacia abajo. Pero aquí lo importante, número uno, es saber clasificar los costos fijos y costos variables. ¿Y cómo me van a clasificar? Siempre es verificando. Si es variable, pregúntense si la empresa se cierra, ¿este costo subsiste o no? Si el costo desaparece, significa que es variable. Si la empresa se cierra y el costo no desaparece, significa que es un costo fijo, ¿no? Entonces, es como hablábamos en algún momento de los alquileres. Cuando nos toca decir si el alquiler es un costo fijo o un costo variable, nos preguntamos, si estamos alquilando nuestras oficinas a una persona, si nosotros no producimos nada, la persona nos está cobrando el alquiler. Si es así, es un costo fijo, porque no ha desaparecido el costo. Pero si desaparece el costo por el hecho de que no producimos nada, significa que es un costo variable. En el caso del alquiler, si yo no produzco nada, ¿tengo que pagar alquiler? Sí, entonces no desaparece. Por ende, es un costo fijo. Entonces, esa es la única pregunta que tienen que hacerse en la manera de clasificar para dar el primer paso. Pregúntese si ese ítem del costo o del gasto está relacionado o no al nivel de producción, ¿no? Número 2, una vez que has resumido en 2 columnas, tanto como costos fijos como costos variables, los parten, tanto los costos fijos como los costos variables, en 2 partes, en los que vienen a ser los operativos y los no operativos. Los operativos son todos los costos que siempre se van a dar una y otra vez cada año, producto de la razón de ser de la empresa. Y los costos financieros, básicamente, son los que se derivan a partir de el pago de los intereses, costos fijos, el pago del IUE como componente financiero. Entonces, una vez que tenemos eso diferenciado, paso número 3, me calculan el costo variable unitario para poder trabajar de una manera más resumida en el índice de apalancamiento operativo y financiero. ¿Ok? Con el ayudante en el avanzar esto también, señores.
Sí, sí, licenciado, hemos avanzado igual. Sí, porque yo hablé con él una semana atrás, el viernes, y le dejé encargado el temario hasta de la parte que íbamos a ver antes de entrar al examen. Si hubiese todavía alguna duda, lo que podamos hacer el miércoles a las 6:30, yo le voy a pedir que él prepare ejercicios y lo pueda desarrollar de esta parte, si es que ustedes aún lo necesitan. Pero lo que sí vamos a cerrar es, como les decía, el examen final el miércoles 8 a las 10 de la noche. Eso sí, vamos a respetar tal cual como habíamos platicado. Está bien, licenciado. Una última duda. En eso del IUE, ¿por qué se ponía negativo, perdón, para el IUE? Es que es un costo. Si tú te fijas en el ejercicio, estos 41.750 que tenías antes de manera negativa por el hecho de que es un costo, y por ese en el índice de apalancamiento final lo habíamos colocado a los costos con signo negativo y a los ingresos con signo positivo. Pues por eso decíamos otra vez 160, y tenía que dar como utilidad neta de gestión 125.250. La misma cifra que arriba habíamos colocado, ¿no? Solo que positivos y negativos. Pero si vas a manejar con signos positivos y negativos, los negativos siempre tienen que reflejar costos y gastos. Y los positivos tienen que reflejar ingresos, sea que sean ingresos operativos o no operativos. Pero en realidad los ingresos no nos importan, ¿no ve? Porque no clasificamos ingresos operativos y no operativos, o ingresos fijos y variables. No trabajamos así. Trabajamos exclusivamente con los costos. Pero el signo negativo de ahí deriva, porque te está afectando al ser un costo en la empresa, te estás reduciendo tu utilidad. Entonces, para que no estemos en la fórmula haciendo la resta de decir 167.000 más estoy colocando, porque la celda del IUE está con signo negativo, entonces colocamos de esa manera. La otra forma, si no quisieras trabajar con signos positivos o negativos, hubiera sido colocar, en vez de colocar aquí ese menos, hubieras puesto así. Y en la sumatoria del resultado antes de impuesto, el UAI, tendríamos que haber puesto menos en vez de más. Es decir, menos 41.750, para que te dé el mismo resultado, ¿no? Pero simplemente es una cuestión de forma nada más. Si a ti te gusta o te sientes más cómodo trabajando sin colocar signos negativos y positivos, perfecto. Lo único que tienes que tener cuidado es que en las sumatorias, en los resultados que obtenemos a distintos niveles, tú coloques la operación recomendar sí o sí el estado de resultados del cual han partido. No me pueden dar nueva utilidad neta, tiene que ser la misma. Más haciendo.
Está bien, licenciado, gracias. Licenciada, buenas noches. Una duda. Dime. En caso de que sea pérdida, ya no se podría utilizar, o bueno, ya no se podría operar lo que es el apalancamiento financiero, ¿no ve? Tanto en una empresa unipersonal ni en una empresa societaria, ¿verdad? Ya que ya no tendríamos utilidad, sino sería pérdida. Y el Sí. apalancamiento ahí en ese sentido ya no se aplicaría, o estoy mal. Claro, porque ahí tendríamos que medir estaríamos hablando de variaciones negativas porque vas a tener pérdida en la gestión. Entonces, en ese caso extremo, eh, el ejercicio no se trata de que calcules el índice de apalancamiento hacia abajo, es decir, en casos de pérdida, porque si te da Disculpe, licenciado, se lo escucha entrecortado. financiero, no necesitas sí o sí trabajar siempre con situaciones donde se rebajan las ventas. Porque conlleva una rebaja de las utilidades, puedes llegar a tener este problema de apalancamiento financiero. Entonces ahí lo mejor sería con incremento de ventas. En vez de tener el escenario de disminución de ventas, mejor calcular el índice de apalancamiento financiero con el escenario de incremento de cuál. Al final vas a poder no importa, trabajando o Disculpe, licenciado, no se le escucha. que no nos permite. Está bajita, ¿no? La señal. Sí, licenciado, está muy baja la señal. Ahora, ¿cómo está? ¿Escucha Ya mejor? un poco mejor, sí. Lo que les decía es, para evitar de tener esa limitante de trabajar con pérdidas, ustedes pueden asumir escenarios de incrementos de ventas, cosa que siempre van a tener incrementos de utilidades. Entonces, de esa manera ustedes fácilmente pueden calcular los índices de apalancamiento financiero. En el caso de que entren a niveles de pérdidas, déjenlo a un lado ese escenario. Si ustedes ven que hay pérdidas, entonces digan, en vez de subir las ventas, perdón, en vez de bajar las ventas, que me bajen las utilidades, trabajamos con el escenario más bien de incrementar ventas y por lo tanto incrementar las utilidades. Está bien, licenciado, muchas gracias. Ok, chicos, entonces, por favor, mil disculpas. Lo dejaremos acá la clase, la última clase en realidad. Eh, Ustedes me dirán si quieren que el día miércoles a las 6:30 entre el ayudante para que desarrolle más de este ejercicio. Pero díganle a Graciela si quieren o no y ella me va a escribir para que yo coordine con el ayudante. De lo contrario, muchachos,
Lamentablemente es negativo que en este momento pueda encontrarme con ustedes. Ya en la carrera había posibilidad de poder dar el examen de manera presencial, solo tenemos simplemente que coordinar la hora. Ya se ha dado. Pues me hubiera encantado poder estar con ustedes, pero es mejor por su salud que no lo haga. Y vamos a terminar simplemente dando la última evaluación a través del sistema virtual. Y todas sus notas voy a tratar de que el máximo el próximo lunes esté totalmente tabulado para que podamos cerrar de la mejor manera la materia. En caso de que alguien tenga algún reclamo, etcétera, lo vamos a canalizar siempre con el ayudante para que pueda revisar sus exámenes, ¿ok? Por lo demás, hemos avanzado todos los temas que estaban previstos. En Finanzas 2, arrancamos con todo lo que es la administración del efectivo, armando flujos de caja, utilizando modelos para saber cuánto dinero es el óptimo que deberíamos tener en caja y bancos, y de ahí para adelante después nos metemos en el largo plazo, ¿no? Entonces, hasta aquí es lo que contemplaba eh, todo lo que está previsto para Finanzas 1. Espero seriamente de que el próximo semestre cambien las circunstancias y que podamos desarrollar nuestras clases de forma presencial y podamos ver de una manera mucho más práctica, de una manera más, yo diría más provechosa, el poder retornar paulatinamente a nuestras clases. Por lo demás, chicos, espero haberles aportado algo. La mejor de la suerte para el día miércoles. Cuídense. Hasta luego, licenciado. Y feliz Hasta día luego, del chicos. docente para que la pase bien. Cuídense, chicos. Nos vemos.